Gracias, Señor, te damos. Bendigo cada corazón, cada vida de los que están aquí. Bendigo sus vidas, abre sus oídos y sus corazones espirituales. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo están? ¿Deseas? ¿Sí durmieron bien? Gracias a Dios, porque en paz nos acostaremos y asimismo, ¿quién se la sabe? A ver, dígalo fuerte. 1, 2, 3. Más fuerte. Qué importante es la paz. ¿Quién ora a Dios para que Dios le dé paz? Todos los días, ¿verdad? Con nuestros hijos, en nuestro hogar, con nuestro esposo, en nuestro trabajo, en nuestros negocios. Y hay una palabra que dice, yo creo que todos se lo saben, se los va a leer en Reina Valera. Es Isaías 26:3. Yo creo que los que ya tienen un poco de tiempo se la saben. Vamos a leerlo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En NTV dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran sus pensamientos en él. Ok. ¿Cómo están ahorita tus pensamientos? Yo le pido, dile tú misma a tu corazón, a tus pensamientos, dile, concéntrate en Cristo ahorita. Dígale. Concéntrate en tus pensamientos, en Cristo ahorita. Y dice su palabra que todo lo pidamos en Él. A ver si saben. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. A ver, háblenle a sus pensamientos. Pensamientos. Concéntrate en Cristo. En el nombre de Jesús. ¿Sabes que tú tienes poder en tu boca? En Juan 1 dice, lo vamos a leer en NTV. En el principio la palabra ya existía. ¿Quién era la palabra? ¿Quién? Jesús. Era el verbo. La palabra, porque fíjense bien, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dios creó todas las cosas por medio ¿de qué? De la palabra. Y nada fue creada sin la palabra. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Qué trajo Jesús? La luz brilla ¿dónde? Y la oscuridad jamás podrá apagarla. A ver, todos prendan su linterna del celular. Aquí está medio oscuro. A mí se me prenden todos a cada rato. A ver, ¿todos prendan? Ok, así son ustedes. Son esa luz ahorita en estos tiempos de oscuridad. ¿Tú lo crees? Imagínate si traes todo el día la luz así prendida, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede? Se descarga más rápido, ¿sí o no? ¿Qué sucede si tú traes prendida la luz de tu celular todo el día? Se descarga, entonces tengo que cargarlo. Ok. Entonces dice, y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Quiero decirte que la palabra que está en tu corazón, que brilla en la oscuridad, jamás nada de los jamases podrá apagarla. Si tú lo crees. Amén. Jóvenes, Jesucristo no es una emoción. Si empezaron siendo amén,
Sigan siendo amén. Amén. Jamás nada podrá apagarla. Pero si tus pensamientos están concentrados en la palabra, que es Jesús. ¿Hasta ahí estamos bien? Les voy a platicar un poquito la prédica del miércoles antepasado, porque hay cosas que están obstruyendo en nuestro crecimiento en Cristo, y se los voy a, no es eso, sino lo voy a nada más explicar rápido. No es eso de lo que voy a hablar, pero son cosas que han estado obstruyendo nuestro avance. ¿Quién ha dicho, Dios, qué está pasando? ¿Por qué está obstruyendo algo en mi avance hacia mi caminar en Cristo? Me dicen que Jehová es mi proveedor y siento que cada vez tengo menos. Me han dicho que siembra y cada vez y no veo la cosecha. ¿Quién me ha pasado? A mí sí. Entonces, nos damos un poquito a Éxodo 8. Les voy a explicar para no regresarnos todo y tener tiempo. En Éxodo, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel estaba como esclavizado? Entonces, el pueblo de Israel esclavizado vivía en unas condiciones no buenas. Golpeados, trabajaban todo el día, no comían rico, ¿qué más? Cansados, porque vivían cansados. Pero era el pueblo de Dios. Yo creo que el pueblo de Dios debe de vivir en libertad. Entonces, llega un hombre valiente y llega Moisés. Dios llama a Moisés y le dice que va a sacar al pueblo, pero que hable con ¿quién? Con Faraón, el mero que los tenía así. Y Dios manda plagas. ¿Hasta ahí bien? La plaga y les vamos al Éxodo 8. Se dice arriba plaga de ranas. Y nos vamos rápido para no atrasarnos tanto. Vámonos al 5. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende la vara que llevas en tu mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón lo hizo, ¿verdad? Y salieron las ranas. Nos vamos al 8. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón. Nos vamos al 7. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con las artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les suplicó, ruega al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor. Dios quería sacar al pueblo de Israel para que con libertad pudieran adorarle y alabarle, y para que pudieran vivir una vida plena. Entonces, se hacen las plagas y luego llegan los magos, siempre como personas con poder quieren ganarle a Dios. Y pues, ¿qué creen? Hicieron más ranas. Imagínate. No está el video, pero bueno. Tú dormido, lleno de ranas. Estás comiendo y las ranas saltando contigo. Así estaba, realmente era plaga de ranas, que no nada más estaba afuera, estaba ya en las casas. Las ranas. Quisieron los magos solucionarlo y lo empeoraron. ¿Sabes por qué las ranas? Porque las ranas significaban para ellos dioses. Eran dioses para los egipcios. Los egipcios tenían miles de dioses. Entonces, corrieron a los magos y empeoraron la situación. Pero, dice, pues vamos con el Dios de Moisés, a que quite las ranas. Y le suplicó, Moisés, quita las ranas. Y nos vamos al 9. Tú fija la hora, respondió Moisés.
Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y estas quedarán solo en el río Nilo. Moisés, con la autoridad, fue respetuoso y le dice, dime tú cuándo quieres que quite las ranas. Y Moisés dijo, hágalo mañana mismo, dijo el faraón. Y aquí es donde yo ese miércoles predicaba. Faraón quería dormir un día más con ranas. Quería cenar un día más con ranas. Quería disfrutar un ratito más las ranas. Las ranas robaron todo el sembradío, se comieron el maíz, se comieron los elotes, se comieron todo el cultivo que tenía. O sea, fíjate lo que hicieron las ranas, las plagas, eso es lo que hacían, destruían. Pero Faraón, lleno de sabiduría, dice, mañana, que sigan comiendo la comida, que se sigan acabando todo el cultivo y tengo ganas otra noche de dormir con ranas. Y yo me enfoqué en esto. Dios nos llamó aquí a ser libres. Por eso mandó a Jesús a perdonar nuestros pecados, a perdonarnos y a hacernos hijos, porque nosotros no éramos hijos, pero por medio de Jesús nos adoptó y al momento de adoptarnos, ¿qué creen? Somos herederos de sus bendiciones. ¿Lo crees? A mí me encanta porque yo me puse a investigar un poquito de la adopción. Pablo y yo queríamos adoptar, pero pues no. Y un hijo, al momento de que Pablo diga, adopta un hijo, es heredero de todas las riquezas de Pablo. Del castillo, de las casas. Al momento de yo adoptar a un hijo. La ley cuida y protege grandemente a un hijo, a un niño adoptado. Pues quiere decirte que eso hace Dios con nosotros. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Nosotros sí nos arrepentimos a veces de cosas que hablamos, pero Él no. Entonces, ¿realmente estás viviendo en esa libertad o estás durmiendo con ranas? Ranas, pensamientos, herencias, falta de perdón, mucho coraje, mucha tristeza y dices, el Espíritu Santo ha dado libertad. Jóvenes, nos ha dado libertad, pero tú decides si hasta mañana quieres salir de esa libertad. Tú decides, como el faraón dijo, mañana. Y me quedo una noche más durmiendo con ranas. Que sigan comiendo mi cultivo, que sigan haciendo destrozos. Pero mi voluntad dice mañana. ¿Por qué? Por cómo se merece el perdón. Él no se merece que yo lo perdone, pero quiero decirte una cosa, tú sí te lo mereces, porque eres hija. Y Él quiere que vivas en esa libertad. ¿Y por qué te platico esto? Porque son cosas que a veces obstruyen nuestro caminar en Cristo, no es Dios. Y te voy a platicar otras de las cosas. Dios está enseñando en nuestros corazones, porque hay cosas que dices, ¿por qué no avanzo? Si yo oro, si yo leo, si yo creo, pero hasta están obstruyendo nuestro caminar en Cristo. Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado profecía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no sucede? Y nos vamos a Isaías 26:3, por eso yo les daba este versículo. A mí me encanta Isaías. Ok, 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti,
y a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, en perfecta, o sea, es una paz perfecta, una paz que no se mueve, una paz perfecta. Entonces dice, a todos los que confían en ti. ¿Ok? ¿Cómo podemos llegar a tener esa paz? ¿Confiando en quién? En Dios, en Jesús, en el Hijo, en el Padre. Pero ¿cómo puedo confiar en Él? A ver, te pregunto, ¿cómo puedo llegar a confiar en Él? Viene a través del conocimiento de Dios. ¿Y dónde encuentro el conocimiento de Dios? En su palabra. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo te puedo decir, como deber de hijo de Dios, así como nosotros como hijos de nuestros padres, nuestro deber es ir a la escuela, nuestro deber es ayudar a mamá, a papá. Yo te puedo decir que nuestro deber como hijos es estar con Él, leerlo, leer su palabra para conocerlo. Pero como hijos naturales, si quieres estudias y si no quieres no estudias. Tú puedes decirle a tu mamá que vas a la escuela, pero tu mamá no sabe si estás estudiando o te saltas las clases. Tu mamá no te está viendo, porque es tu decisión querer tener más conocimiento. Porque si tú concentras tus pensamientos en el profe, pues vas a aprender. Pero entonces, si yo concentro mis pensamientos en su palabra, algo va a suceder. Entonces, nosotros como hijos podemos orar 8 horas, podemos orar 10 horas, podemos orar 2 horas y no sucede nada. Y sigo movible. Tenemos emociones movibles. Ahorita estamos bien, mañana me enojo, mañana más me enojo y mañana estoy muy feliz. Más nosotros las mujeres, tenemos todos los emojis del WhatsApp. Los hombres pueden tener 2 nada más, así y así. Entonces, ¿por qué hay movimiento en nuestras emociones? Su palabra dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Yo le decía a Pablo, imagínate llegar a ese nivel, Sofía, de que estás permaneciendo en Él y tus emociones permanecen en la misma forma, en la forma de Jesús. Llegar a ese nivel, que nada me mueva porque estoy permaneciendo en Él. Que hay muchas cuentas por pagar, pero yo estoy permaneciendo en Él. ¿Y cómo lo logro? Con su palabra. Y nos vamos, te voy a dar algunas cosas. Para mí la palabra es el poder de Dios que estuvo con Jesús. Porque Él, todo ese escrito está. Él se iba directamente a la palabra. Si Jesús usaba la palabra, imagínate nosotros. Entonces, hay veces que decimos que Dios te puede decir que estás sano, pero tú quieres sentir que estás sano. Pero Cristo no es por sentir, no es una emoción, es solamente creer. Yo le platicaba a Pablo, conocemos un testimonio de un pastor, ya ahorita él ya falleció, un pastor muy famoso, donde nosotros aprendimos mucho de él en algunos estudios. Ese pastor, dicen que él vivió enfermo muchos años, a los 17 años lo desahuciaron y vivió en cama, le dijeron que no podía caminar, le dijeron, su cuerpo cada vez estaba más deteriorado. Y dicen que él oraba todos los días, y que él oraba todos los días, y que él oraba todos los días, y no sucedía nada.
Pero llegó un momento en que Dios le dijo, eres sano. Y hubo algo en él que creyó en él, era sano. Entonces llega una persona y le dice, ¿cómo estás? Y él le dice, sano. Dijo, pero estás igual. Le dice, ¿cómo te sientes? Y dijo, sano. ¿Pero cómo estás? Dijo, es que yo no vivo por sentimientos. Dios dice que le creamos, no que sintamos. Cuando tú le crees a su palabra, a lo mejor no estás sintiendo todavía, porque los sentimientos no son de Dios, son tuyos, nada más. Y ese hombre se levanta porque estaba desahuciado y le está diciendo Pablo, murió a los 95 años, siendo que le dieron hasta los 20 años, porque él le creyó a su palabra. Entonces les voy a platicar ciertas historias rápido de hombres que le creyeron a su palabra y permanecieron en la paz, porque nosotros buscamos la paz, pero no buscamos a Jesús. Queremos paz o queremos economía, pero no buscamos a Jesús. Y Jesús es el que da la paz y hacemos las cosas al revés. Te voy a dar la historia de Génesis 46:5. Entonces Jacob salió de Berseba y sus hijos lo llevaron a Egipto. Es 45, perdón. José, recuerden que José fue maltratado por sus hermanos, lo quisieron matar, lo vendieron y luego la esposa de Potifar lo metió a la cárcel, de la cárcel, y ahí anduvo, pero siempre dice que su presencia iba con él. Pero José tuvo sueños. Dios algo hizo en José desde el inicio, de los 17 años más o menos, donde él tuvo un encuentro con Dios. Y en el 5 le dice José, porque ya él estaba en la posición más alta del reinado, del gobernador. Y sus hermanos fueron a pedirle comida porque no tenían que comer. Y ellos van con José, pero ellos no le conocían a José. No sabían que era José. De 17 más o menos hablamos, avanzó hasta los 30 años. Entonces, José decide decirles la verdad y decirles que él era José al que habían vendido, al que habían querido matar. Y José les dice esto: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de perseverarles la vida. Cuando José tuvo un sueño de las espigas, de que el sol se doblegaba ante él y todo, él entendió esa palabra que se cumplió hasta los 30 años. Y él les dice, no se apuren hermanos, yo no los odio, yo no estoy en contra de ustedes, porque antes de ustedes Dios me envió aquí para ayudarlos a ustedes mismos. Él confió en su palabra. Nos vamos a Génesis 22. Génesis 22, el 8. Acuérdense que Dios le promete a Abraham tener un hijo y que su descendencia iba a ser grande y que el que lo bendiciera será bendito, y le dio una bendición extraordinaria. ¿Qué crees? Tú tienes esa bendición. Que vas a ser fructífero porque es tu diseño multiplicarte y fructificar y enseñorear. Y Dios le dio esa promesa a Abraham, por eso le dice, salte de tu tierra y tu parentela, porque haré de ti una nación
grande. Pero ¿cómo? Si Abraham tenía 90 años, pues a Dios no, Dios es el mero de los imposibles. Pero él creyó en su palabra y en su promesa. Entonces Dios le dice, ya tuvo a su hijo a los casi 100 años y le dice, ahora yo quiero que me des a tu hijo, sacrifícalo, porque necesito a un cordero, necesito a alguien puro. Y imagínate, o sea, Dios da y luego te dice, dámelo. Entonces, en el 8 dice, Dios, su hijo, dámonos desde el 6. Entonces, Abraham puso la leña para la ofrenda en el hombro de Isaac, mientras él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos, Isaac le dice, Padre, sí, hijo, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Y Isaac le dice, Abraham le dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo, contestó Abraham. Así que ambos subieron caminando juntos. Isaac, de verdad, la confianza que tenía a su padre. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y lo colocó la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Híjole, qué padre hace eso. Y Abraham tomó el cuchillo para matar al hijo. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo. Entonces, nos vamos al 13. Entonces, Abraham levantó los ojos y vio a un carnero que estaba enredado por los cuernos en el matorral. Abraham había confiado en la promesa que su descendencia iba a ser grande y poderosa. Por eso Abraham no temió. Abraham confiaba en la bendición que Dios le había dado. Aunque Abraham se equivocaba y se equivocó varias veces, Jehová estaba con él. Y aunque él la regaba, ¿qué crees? Dios lo bendecía. Tenía una bendición sobrenatural y quiero decirte que Dios, tú también la tienes. Nos vamos al Salmo 4:8. Es esta palabra que todos nos sabemos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí viene otro hombre que sabía quién era su Dios. Conocía a su Dios. Y por eso él vivía en paz. Ya vimos a José, ya vimos a Abraham, ya vimos a David. Y te voy a hablar rápido de una mujer también. Vamos a Lucas 1:30. Conocen a María, la mamá de Jesús. Sabemos que ella era una mujer, imagínate, una niña aproximadamente entre 14 y 16 años. Era una niña y se iba a casar con José. Entonces viene el ángel y le dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un grande y lo llamarás Hijo del Altísimo. El Señor Dios te dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel, porque para siempre su reino no tendrá fin. Esta mujer de 14, 16 años
cargó a Jesús. Pero ¿sabes por qué ella dijo sí? En la parte, en el 38 dice, soy tu sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Porque ella conocía la palabra. Ella sabía que estaba escrito en Isaías que una virgen dará a luz al Salvador. Ella conocía la palabra. ¿Y por qué te digo esto? Porque si hay cosas que no han sucedido en nuestras vidas es porque no conocemos la palabra. Porque si Él dijo que Él murió por todas nuestras enfermedades, Él no es hombre que mienta, quiero decirte. Cuando tú crees a su palabra, tú vas a vivir conforme a lo que dice su palabra. No conforme a lo que yo siento. Si a mí me duele la pierna, lo siento, pero su palabra dice que Él llevó todos mis dolores en la cruz del Calvario. Y su palabra es fiel. ¿Y por qué a veces perdemos la paz? Porque nos hace falta, como dice en Isaías, concentrar nuestros pensamientos en su palabra. Concentramos los pensamientos en tantas cosas diariamente. Por eso yo les hablo, esto es en tu vida diaria. Esto es todos los días. No podemos, hijos de Dios, no podemos bajar la guardia ante estas cosas. Porque quiero decirles que cada vez está todo peor. Yo no puedo bajar la guardia, lo que su palabra dice, que Jehová enseña a mis hijos y los multiplica de paz. Menos en estos tiempos, yo no puedo bajar la guardia. ¿Y cómo puedo saber qué es lo que dice Jesús de mí? Pues por su palabra. Debo de dejar de decir como Faraón, mañana leo, mañana me prometo agarrar la palabra de Dios y hacer un devocional diario. Y voy a hacer la Biblia en todo un año. Y a la mitad desertamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos de una forma de que tengo que hacerlo. Pero cuando tú quieres saber tu herencia y lo que a ti te pertenece, créanme, cuando una persona rica, un ejemplo, decimos, el rey de España, lo primero que quieren sus hijos es que se lea el testamento. O sea, muriéndose la persona, al día siguiente ya los hijos quieren leer el testamento porque quieren saber en qué posición van a quedar. Y nosotros como hijos no queremos leer nuestro testamento, siendo que es eterno. Nuestro testamento es eterno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a Filipenses 4, 6. Pablo dice, Pablo era un hombre, quiero decirte que si queremos que la gente de afuera nos trate bien, jamás nos van a tratar bien como queremos. Y yo creo que como hijos de Dios debemos de poner ese ejemplo, porque Pablo fue el hombre que más mal trataron en un tiempo los fariseos, lo llevaron a la cárcel, lo encadenaron, lo golpearon. ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza, pero él aprendió esto. No se preocupen por nada, les dice Pablo. En cambio, oren por todo. Oren por su familia, por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo. Ok. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
así experimentarán la paz de Dios. Y queremos al revés, tener paz para dar gracias a Dios. ¿Y qué has hecho, Dios, si no has cambiado a mi esposo? Pues ¿sabes qué hizo? Que su palabra dice que mi familia es bendita. Cuando yo me enfoco en su palabra y doy gracias en su palabra, ahora voy a experimentar esa paz. Dale gracias por todo lo que ha hecho, pero mi tarjeta de débito sigue en ceros. Pero su palabra dice que Él siempre obedeció para enriquecerme. Cuando tú das gracias por lo que Él ya hizo, experimentarás la paz. Nos vamos al 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Otra vez, fíjense bien cómo dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Por qué querían estos hombres y mujeres de Dios? Porque fueron hombres que conocieron a Dios, no son hombres diferentes a nosotros, son hijos también. Pero ¿sabes por qué experimentaron esa paz? Porque ellos vivían sus mentes y sus pensamientos concentrados en Dios. Cuando David salió de la paz, cuando David estaba en un lugar que no era su lugar, experimentó el terror. Porque adulteró, mató, por no estar concentrado, ¿dónde? En lo que el padre le decía. Él debería ir a la guerra y él estaba perezoso en el palacio, en un lugar que no debería de estar. Él sabía que las mujeres se bañaban en cierto lado. Y él se fue a experimentar quién andaba por ahí. ¿Por qué? Porque no concentró sus pensamientos en Dios. Miren, pueden suceder cosas terribles. Si seguimos concentrándonos en todo menos en Cristo. Dice su palabra, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, dice Pablo. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará en ustedes. Y por último les voy a dar a otro hombre. Está en Hechos. Está en Hechos 7, pero recuerden que Pedro y todos sus apóstoles decían, necesitamos a un hombre de Dios, a un hombre lleno del Espíritu para que pueda servir las mesas. Y nosotros dedicarnos ¿a qué? A predicar. Hombres llenos del Espíritu Santo a servir las mesas. Aquí, ¿quién ha servido las mesas? Están llenos del Espíritu Santo. Todas las chicas de allá de la cocina, llenos del Espíritu Santo. Sabemos que llega Esteban, un hombre que amaba a Dios y que vivía concentrado en Dios. Le hacen una trampa, diciendo que él decía que una trampa. A lo que voy yo es, cuando a él lo estaban golpeando, lo estaban maltratando, él mencionó a Abraham, ¿a quién? A Moisés, a Jacob, a Isaac. Imagínate, te están acusando y él solamente les estuvo hablando todo el Antiguo Testamento. Y cuando todos los fariseos se enojaron y se molestaron,
Porque así son los fariseos, los religiosos, se enojan cuando concentramos nuestros pensamientos en Cristo. Y cuando estamos en paz, se enojan más. Y se lo llevan a la orilla de la ciudad, lo empiezan a golpear, lo empiezan a maltratar. Y fíjense lo que hacía este hombre, por estar concentrado solamente en su palabra. Nos vamos al 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada ¿dónde? Al cielo. Y vio la gloria de Dios. Imagínate, te están golpeando, te están apedreando. Y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores le quitaron las túnicas y las pusieron a los pies del joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedraban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no les culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Él concentró sus pensamientos en el cielo. Vio cielos abiertos, vio a Jesús sentado a la derecha del Padre mientras lo golpeaban. ¿Cuántas veces nos golpean emocionalmente y caemos en esos sentimientos en vez de ver al cielo y concentrarnos solamente en el Padre? A ese nivel quiere Dios que vivamos, permaneciendo en Él y Él en nosotros, que nuestras emociones permanezcan en Cristo. Sí, hay días que vamos a desconcentrarnos por un momento, pero cuando tú recuerdas su palabra, vuelve a Él, vuelve a ti y darás mucho fruto. Por eso no hay fruto a veces en nuestros corazones, porque desconocemos su palabra. ¿Cuántos de ustedes sabían que Esteban vio cielos abiertos y vio al Padre, al Hijo sentado a la diestra del Padre? ¿Cuántos de ustedes sabían que María ya sabía que iba a haber una virgen que iba a tener al Salvador? ¿Por qué no lo sabemos? Porque necesitamos concentrar nuestros pensamientos en su palabra. El mundo va a decir muchas cosas de nosotros, muchas. Que eres enojona, que eres esto, que eres antisocial, que eres acá, que eres allá, pero Cristo dice que eres más que vencedora, que eres su hija amada, que eres más que vencedora, que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, que ya no vives tú, más Cristo vive en ti, que todo lo puedes en Cristo, que en paz te acostarás, que ninguna plaga toca tu morada, y que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y que yo no tengo que preocuparme por mis hijos porque Él cuida de ellos y los multiplica de paz. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos deben de estar concentrados en su palabra. Deja de escuchar lo que el mundo dice de ti. Deja de escuchar lo que la naturaleza que tú tienes dice de ti. Escucha lo que la naturaleza del reino dice de ti. ¿Y cómo lo vas a hacer? Conociendo su palabra. Por eso su palabra dice que a los que cuyos pensamientos concentran en Él, guardará en perfecta paz. Satanás quiere que tú creas a lo que sientes. Pero
Cristo quiere que solamente creas en lo que Él ya hizo por ti. Y por último nos vamos a 1 de Juan 5:13. Les he escrito estas cosas a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Ya no más duermas con ranas, ya no más comas con ranas. Es momento que te decidas a conocer lo que eres en Cristo. Ya no más vivas con esos dolores que te han estado atando muchos años en tu cuerpo, que hasta a veces de mal humor nos ponen, porque todo el día traigo el dolor, o todo el día traes el dolor en tu corazón. Tú decides si quieres un día más vivir y dormir con ranas. Necesitamos conocer su palabra, necesitamos conocer nuestra herencia, para poder decir como Esteban, vi cielos abiertos y vi a Jesús sentado a la diestra. Y puedas decir, perdónalos Dios como lo hizo Esteban, perdónalos, no les tomes en cuenta lo que hicieron. Llegar a ese nivel, Charo, de decir, perdónalos, es porque él estaba concentrando todos sus pensamientos en su Dios y en su Salvador, que se llamaba Cristo. Es tiempo, si tú quieres salir de esa tierra de Egipto, puede decir, no salieron en ese momento de Egipto, pero las ranas se acabaron. El tiempo de que se comieron mi cosecha se acabó, porque quiero decirte que nuestras emociones se comen nuestras cosechas, Y lo que yo hablo, por eso dice la palabra. Miren, otra cosa para terminar. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, dice, ¿qué hizo sobre ellos? Sopló. Al único ser viviente que le sopló fue al hombre. A las plantas ni a los animales, solamente dijo, es bueno, pero al hombre le sopló. Porque el poder que él tuvo de creatividad en el Génesis 1, Dios se lo dio en el Génesis 2 al hombre. El poder de la boca. Quiero decirte que si tú hablas su palabra hay poder. Yo creo a los profetas, porque aquí en Veraca hay profetas, pero los profetas solamente nos confirman lo que su palabra ya dice. Es esto primero lo que tú tienes que concentrarte para cuando tengas una palabra de profecía, digas, lo creo. Lo creo. A nosotros nos dieron la profecía de Abraham. Bendito serás, te fructificarás. Dios bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. Es la bendición de Abraham. Nos la profetizaron, Pablo. Pero años antes Dios nos la dio. ¿Por qué? Porque escudriñábamos su palabra. Son decisiones en nuestras vidas. Tú decides si vives un día más con ranas. Y si tú acudes a otras soluciones, va a haber más ranas. Porque el único que puede terminar con esas ranas es Cristo. Porque Él ya lo hizo. ¿Por qué sigues orando por sanidad si su palabra dice que ya estás sano? ¿Por qué sigues orando, Señor, prospérame, 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 si su palabra dice que Él se empobreció para enriquecerte? Ya eres rico. Solamente cree y permanece en su palabra. ¿Quieres ser un Esteban? Yo sí. ¿Quieres ser una María?
¿Quieres ser un David, un José, un Daniel? Concentra tus pensamientos solo en Él. Y yo te digo el día de hoy, si tú quieres decir, ya es tiempo, Dios, dejar que el enemigo siga jugando con mis pensamientos. Ya es tiempo dejar que yo misma juegue con mis pensamientos, porque somos nosotros mismos. Decía mi suegro, le echamos tanto la culpa al diablo, siendo que soy yo. Mis paradigmas, como dice Pablo. El que quiera decir, me atrevo a ya no pasar una noche más con ramas. Porque si tú ya no estás amando a tu esposo como lo amabas antes, quiero decirte que necesitas concentrar tus pensamientos en Cristo, porque no es normal. Porque el hombre significa, el hombre es la imagen de Cristo que ama a su esposa. Entonces, Cristo nos ama cada día más aunque fallemos. Hombres, amen cada día más a sus esposas aunque fallen. Esa es la voluntad de Cristo. Mujeres, aquí estamos para enriquecer al novio, dice en Proverbios 31. Hombres, mujeres, nos toca solamente respetarlos y amarlos, cuidarlos, cuidar a nuestra familia, porque eso es lo que Dios ve de nosotros. El novio ve a su novia amada. Quiero decirte que Jesús ahorita en este momento solamente está concentrado en venir por su novia. Todos sus pensamientos es arreglar todo en el cielo para tener a su novia allá con él. Él no anda diciendo, se portó mal, ya no me la voy a llevar, se portó mal, ya no la quiero. Él está concentrando sus pensamientos para su boda. Si tú traes esos pensamientos hechos bolas en tu mente, quiero decirte que es momento de que concentres tus pensamientos en Cristo, para que nadie te robe esa cosecha. Todo lo que tú traes aquí al alfolí es una semilla que va a dar a su tiempo cosecha. Lo que tú has hecho por Veraca en calle, dar alimento a los niños. Su palabra dice, el que da al pobre, a Jehová presta. Y la verdadera religión es darle al pobre. Eso dice en Santiago. También su palabra dice que Jesús les dice, tuve hambre y no me dieron de comer. Pero Jesús, cuando tuviste hambre, sí, andaban unos niños teniendo hambre allá y tú no les diste de comer, pero en Veraca no es así. En Veraca damos de comerle a Jesús. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú empiezas con esos pensamientos, ya no hay, no tengo nada, ¿y cómo le voy a hacer? Y ay, mi marido no me trae para la comida, ay, son ranas que se están comiendo tu cosecha. Es bien fuerte. No es normal que un hijo de Dios viva sin cosecha. Aunque digas, yo siembro, yo doy, pero ¿cómo estamos viviendo nuestra vida diaria? El que guste decir, yo me animo, así sea, algo está sucediendo en mi hogar, que no hemos estado dando mucha fruta, no hemos estado multiplicándonos o no hemos obtenido lo que hemos orado tanto. Ven aquí al altar. ¿Sabes a qué? En modo profético, decir, yo me planto en esa vid. Yo me planto en la vid para ver cielos abiertos como Esteban. El que quiera, pásele. Y le damos gracias a Dios a todos los que nos escuchan y a todos los que ven, porque sabemos
de esto dice su palabra que vamos a ensanchar nuestro territorio. Y ahí están las redes, nos estamos ensanchando. Es su palabra y la creemos y permanecemos en su palabra. Dios les bendiga a todos.